Shalom, Masejet Eruvin, la página de la Metet Amud Aleph, estamos en la mitad de la sexta línea. Dice la Gemara, Gufa Amar Rav Yehuda, un dicho que ya mencionamos parte en la página anterior, ahora la Gemara lo trae por completo. Amar Rav Yehuda, Irev beraglav beyom rishon, me'arev beraglav besheni. Una persona que hizo Iruv caminando al lugar donde él quiere que sea la Shvita de él, tiene que volver a hacerlo para el segundo día. Irev bepat beyom rishon, me'arev bepat beyom sheni. Si él hizo Iruv con un pan el primer día, tiene que volver a poner un pan para el segundo día. Irev bepat barishon, si él hizo Iruv con pan el primer día, me'arev baraglav basheni, puede hacer Iruv para el segundo día caminando al lugar donde él quiere que sea su shvita. Irev beraglav barishon, pero si él hizo Iruv para el primer día caminando al lugar, quiere decir que no hay ningún pan que sea considerado para un Iruv, en me'arev bepat basheni, she'en me'arvin batchila bepat. Él para el segundo día no puede hacer Iruv con un pan. ¿Por qué? Porque para que ese pan ahora sea Iruv, él tiene que llamarlo, destinarlo, que este pan sea para Iruv. Como él tiene que hacer esa acción, eso es llamado Ahaná, que es prohibido de Yom Tov para Shabbat o de Shabbat para Yom Tov. Ahora, en el segundo caso que fue mencionado, dijimos, Irev bepat bayom rishon, me'arev bepat bayom sheni. Si hizo Iruv con un pan el primer día, puede hacer Iruv con un pan el segundo día. Amar Shmuel uve otapat. Dice Shmuel, según lo que acabamos de aprender, que es prohibido decir que un pan, destinarlo para Iruv. Lo que está mencionado, que cuando él hizo Iruv el primer día con un pan, puede hacer el segundo día, es con el mismo pan que ya fue destinado y no hay que decir nada sobre él, solo ponerlo en su lugar. En ese caso es que es permitido. Dice la Gemara, Rav Ashi dai kanami matnitin, lo podemos aprender también de la Mishnah de nosotros. De Ktani Keitzadu, se está escrito en lo que dijo Rabbi Eliezer, cómo hacer dos Iruvim para el primer día y para el segundo día. Molicho barishon umachshich alav venotlo ubalo. Dijimos que después de que se formó para el primer día, lo coge el Iruv para su casa. Basheni machshich alav veochlo ubalo. Y el segundo día pone el mismo Iruv y ese es usado. Vemos que por la prohibición de Ahaná, la posibilidad de hacer otra vez con panes usando el mismo pan que ya fue destinado desde antes. Ahora pregunta la Gemara, Verabanan, quiere decir, vimos en la página anterior también la opinión de Abaye y también la opinión de Rabbe bar Rav Hanin, que preguntaron sobre Rabbe que aparentemente no hay la prohibición de Ahaná. ¿Cómo ellos entendieron la Mishnah? Aparentemente de la Mishnah nosotros vemos claramente, como dijo Rav Ashi, que hay la prohibición de Ahaná. Dice la Gemara, Dilma Atam Etzatova Kamasholan. Ellos explicarían que de la Mishnah no hay prueba, porque puede ser que la Mishnah solo te da un buen consejo, que de esa forma que cogiste el Iruv de donde estaba puesto en el primer lugar, entonces se conservó y puedes usarlo y también puedes el segundo día comerlo, pero no que estás obligado de hacerlo de esa forma. Y pasamos a la próxima Mishnah. Ahora en la Mishnah, hasta ahora hablamos en Yom Tov y Shabbat, que son seguidos. Ahora hablamos de los 2 días de Rosh Hashanah. Dice la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah, She'ayare Shema Titaber. En la época que Rosh Hashanah se definía según cuando venían testigos que vieron que empezó a salir la luna. Entonces una persona ahora puede ser que hayan 2 días de Rosh Hashanah, puede ser que haya solo el primer día, depende de cuándo ven los testigos, los edim. Me'arev adam shnei iruvin, puede hacer la persona 2 iruvin. Veomer, y dice, iruvi barishon la mizrach, el iruv que yo pongo para el primer día es para el este, ubasheni la ma'arav, para el oeste, barishon la ma'arav, ubasheni la mizrach, iruvi barishon, ubasheni kevneiri, puede ponerse un iruv para el primer día y para el segundo día quedarse sin Iruv. Iruvi basheni u barishon kevneiri, o al revés, que el primer día no tenga Iruv y solo el Iruv sea para el segundo día. Y termina la Mishnah, dice, velo odulo jajamim, que si Rabbi Yehuda opina que también 2 días de Rosh Hashanah son 2 kedushot, son 2 días separados, y entonces puede hacer 2 Iruvim diferentes para los 2 días o un Iruv solo para uno de los 2 días. Velo odulo jajamim, es que jajamim opinan que en Rosh Hashanah es un día largo, es como un día largo, una Kedushá, por lo tanto no se puede hacer Iruv separados para los 2 días. Ve'od amar Rabbi Yehuda, matne adam al kalkala beyom tov rishon ve'ochla besheni. Otra cosa que dice Rabbi Yehuda, que es derivado de lo que él opina
que dos días de Rosh Hashanah son días separados, dos Kedushot, es que si una persona tiene tevel que no se puede comer, él puede dividirlo en dos partes. Es decir, si hoy, el primer día de Rosh Hashanah, no es un día de Yom Tov, es Hol, es decir, él no sabe qué va a definir el Beit Din en Rosh Hashanah, cuando vienen los testigos al Beit HaMikdash, al Beit Din, etc. Entonces él dice, si hoy es Kodesh, entonces no estoy diciendo nada, pero si hoy no es Kodesh, hoy no es Yom Tov, es un día de semana, entonces yo ahora hago Afrashat Truma de esta parte a la otra parte. Al día siguiente él dice, si ayer fue Hol, entonces ya lo que tengo aquí lo puedo comer. Si ayer fue Kodesh, entonces hoy hago la Afrashat de la cosa que está a un lado a la cosa que está del otro lado, al segundo instrumento, y lo puede comer. Lo mismo, un huevo que fue nacido en un día, se puede comer en el segundo día, porque hacemos mimanafshach. Si el primer día era Hol, entonces ese huevo nació en un día de semana, se fue con el segundo día. Si ese día era Yom Tov, el segundo día es Hol, entonces también se puede comer el huevo. Entonces también, dice Rabbi, puede comer el huevo que nació el primer día en el segundo día. También con respecto a estas dos cosas, velo odulo jajamim, no le admitieron su opinión, porque ellos opinan que es un día, una kedusha. Dice la Gemara, Rabbi Dosa ben Archines Omer, Aover lifnei ateiva beyom tov shel Rosh Hashanah. La persona que es shliach tzibur en Rosh Hashanah, Omer achlitzenu. Achlitzenu quiere decir, danos fuerzas y energías, zarzeinu, ve'amtzeinu, Hashem Elokeinu, et yom Rosh HaChodesh hazeh. Menciona que es también Rosh Hashanah, es también el Rosh Chodesh de Tishrei. Im ayom, im lemachar. Como es duda, dice si es hoy o si es mañana. Velemachar al siguiente día. U omer, im ayom, im emesh. Hoy o ayer. También a eso dice la Mishnah. Velo odulo jajamim. Rashi dice que en la Gemara va a estar escrito exactamente que no la admitieron. Puede ser o que no la admitieron que se reza de esa forma, mencionando que o hoy o mañana. Segunda cosa que puede ser que no la admitieron es que se menciona el Rosh Chodesh en el día de Rosh Hashanah. Pregunta la Gemara, man lo hodulo. Quiere decir, con respecto a lo primero que vimos en la Mishnah, que Rabbi opina que los 2 días de Rosh Hashanah son considerados 2 Kedushot y no un día largo. ¿Quién son los que no le admiten? Porque Jajamim de la Mishnah anterior, que vimos que Rabbi Eliezer dice con respecto a Yom Tov y Shabbat, que son 2 Kedushot, eso es porque es Shabbat y Yom Tov. Entonces, seguro días sagrados, entonces opinan que es como un día, o hay la duda, son un día largo o 2 días. Pero con respecto a Rosh Hashanah, todo lo que nosotros hacemos, Rosh Hashanah 2 días, es por la duda. No sabemos cuándo vienen los Edim. Puede ser que vengan el primer día, entonces el primer día es Yom Tov y el segundo día es Hol. Puede ser que no vengan el primer día, entonces el primer día seguro es Hol y el segundo día es Yom Tov. Entonces tenemos un día que es seguro solamente por la duda. Entonces de verdad es un día de Hol. Entonces obviamente que son 2 Kedushot, son 2 días separados que no dependen uno del otro. Entonces Jajamim Rabbi Eliezer no son. Entonces ¿quién es aquel Tana que no acepta lo que dice Rabbi Yehuda en la Mishnah? Dice la Gemara, Amar Rabbi Yossi. Eso es Rabbi Yossi. Vamos a ver Rabbi Yossi, después en la Gemara, por qué también él opina que los 2 días sí son sagrados y no un día es solamente por la duda y entonces es separado del otro día. De Tania, Modim Chachamim le Rabbi Eliezer berosh Hashanah, she'ayare shema titaber me'arev adam shnei eruvin. Chachamim de la Mishnah anterior, que tuvieron machloket con Rabbi Eliezer con respecto a Shabbat y Yom Tov, le admiten la opinión de Rabbi Eliezer que cuando son los 2 días de Rosh Hashanah se pueden hacer 2 iruvim, no es, que quiere decir que son 2 kedushot y no es una kedusha. Veomer, y dice la persona que hace 2 iruvim, iruvi barishon la mizrach, u basheni la ma'arav, barishon la ma'arav, u basheni la mizrach, iruvi barishon, el iruv es solo para el primer día, u basheni kevnei iri, el segundo día me quedo como el resto de la gente de la ciudad, o al revés, iruvi basheni para el segundo día, u barishon kevnei iri. Rabbi Yossi Oser. Rabbi Yossi dice no. También Rosh Hashanah son una kedusha. Los 2 días son una kedusha, como un día largo. Ahora dice la Gemara, dice la Braita, Amarle en Rabbi Yossi, y atem modim, sheim bau edim min hamincha ulemala, shenoagin oto ayom kodesh ulemachar kodesh. Les pregunta Rabbi Yossi a Jajamim, ¿acaso ustedes no admiten que en el escenario que los edim vinieron no el primer día durante el día temprano, sino solo después de la tarde,
que hacemos los 2 días Kodesh. ¿Cuál es la sugía? En el Beit HaMikdash, cuando hacían el Korban Tamid, los Leviim decían sobre el Korban una canción de un capítulo de Teilim. Y hay capítulos adecuados para Yom Tov y para Yom Hol. Cuando llega el primer día de Rosh Hashanah, por la duda que tal vez los testigos van a venir durante el día, entonces, por un lado, conservan el día como Yom Tov, por otro lado, decían el Mizmor como los días de la semana. Y si los Edim llegaron el primer día, pero llegaron después de que ya sacrificaron el Tamid de la tarde, de Ben Arbaim, en ese caso ya no son aceptados. Jajam hicieron una takaná que en ese caso no son aceptados, sino se pasa para el día segundo. Ahora, ¿qué pasa en esa situación? Por un lado, llegaron los testigos y todavía estamos en el primer día y ahora sabemos que este día no va a ser Yom Tov, sino el día siguiente. Y de todos modos, la halajá es que también ese día se conserva durante todo el día, hasta que termine el día. Aunque ya estamos seguros que aún si bien los testigos se pasa el Yom Tov para el segundo día, de todos modos se conserva como Yom Tov. Entonces tenemos la situación de que el primer día es conservado como Yom Tov, aunque sabemos que no va a ser Yom Tov. Quiere decir que no es por la duda, sino es una takaná especial que ese día también tenga Kedushá. Por lo tanto, dice Rabbi Yossi, como es una takaná especial y no es por la duda que tal vez va a ser Yom Tov ese día, entonces vemos que es una takaná especial, por lo tanto es una Kedushá larga. Verabanan atam ki eichi delo lezel zulei bei. Dice el Jajamim, no. Es verdad que la halajá es que aunque sea después del Korban Atamid de la tarde del primer día, se conserve el día de Yom Tov, aunque sabemos que de ahora en adelante no va a ser hoy el Yom Tov, sino va a ser definido para el segundo día. Pero no es por una takaná especial que este día es Kadosh, sino Jajamim tenían el temor que si en la mitad del día de pronto paramos de cuidarlo como Yom Tov, para el próximo año, también cuando llegue ese día que es dudoso, no sabemos si los Edim van a ir ese día o el día siguiente, la gente no lo va a conservar como Yom Tov y puede ser que los testigos lleguen ese día. Por lo tanto, para que no llegue a pasar eso, que no lleguen a no darle la importancia suficiente a ese día, por eso se sigue conservando como Yom Tov, pero eso sigue siendo considerado por la duda y no por una Kedushá por sí mismo. Como es por duda y no por una Kedushá por sí mismo, entonces no es lo mismo como el segundo día y no son una Kedushá, sino 2 Kedushot. Y hasta aquí la Metet Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.